básicamente criterios de bondad de ajuste. ¿Ok? Vamos a tratar de retomar la idea original del curso, ¿no es cierto?, en que vamos a hacer unas clases cortas, digamos, y vamos a dejar un espacio para trabajar para comentar el curso. Voy a compartir pantalla entonces. Ya está. A ver. Ya está. Entonces, ahora, ¿no es cierto?, lo que decía recién, ¿no es cierto?, empezamos criterios de bondad de ajuste. ¿Ok? Bueno, una primera, ¿no es cierto?, idea es el coeficiente de determinación. ¿Ok? Aquí la idea, ¿no es cierto?, el coeficiente de determinación, ¿no es cierto?, podemos explicarlo de la siguiente manera. Ya sabíamos, ¿no es cierto?, esto que está aquí al principio, ¿no es cierto?, es decir, sabemos, ¿no es cierto?, que el verdadero valor de un coeficiente, ¿no es cierto?, de un parámetro, ¿no es cierto?, va a estar dado por la estimación más un error. Un error, noten que esto estamos hablando, ¿no es cierto?, del I estimado, ¿no es cierto?, más un E sub I, ¿no es cierto?, que es un error de estimación. Este es el error de estimación, ¿no es así? El error de estimación, ¿no es cierto?, es el error que cometemos, ¿no es cierto?, al ajustar la cosa. Si hacemos que lo dejamos como desviación respecto de la media, esto no es arbitrario, ¿no es cierto? En la práctica recuerden ustedes que la media satisfacía siempre la ecuación de regresión. Entonces, esta expresión que está acá, ¿no es cierto?, es perfectamente, o sea, de hecho, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo simplemente es restar la media, ¿no es cierto?, a ambos lados de la ecuación. De esa manera nos queda algo como esto. ¿Ok? Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que aquí lo que tengo, ¿no es cierto?, entonces ahora el mismo modelo anterior, pero expresado como diferencia respecto de la media. ¿Ok? O sea, la diferencia respecto de la media observada va a ser igual a la diferencia respecto de la media estimada más el error de estimación. ¿Ok? Si esto lo elevamos al cuadrado, ¿no es cierto?, vamos a tener algo como esto que está acá. ¿Ok? Y bueno, eso es un cuadrado binomio, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, y nosotros podemos entonces sumar todos estos errores, ¿no es cierto?, y ver qué es lo que obtenemos. ¿Ok? Fíjense lo que tenemos acá. Hasta aquí son 3 o 4 pasos, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo, mira, la sumatoria de los cuadrados de las diferencias respecto de la media, observados, ¿no es cierto?, van a ser la sumatoria de los cuadrados de las diferencias respecto de la media, estimados, más la sumatoria de los errores al cuadrado. Bueno, ¿por qué? Porque esto que está acá, ¿no es cierto?, es 0, ¿no es cierto? Eso es más o menos obvio para todos, ¿no es cierto? ¿No es así? ¿Sí? Observen, ¿no es cierto?, que lo que tenemos acá, ¿no es cierto?, son 2 veces I sub I. Lo que tenemos 2 veces I sub I, ¿no es cierto?, esto es una constante, por supuesto, pero aquí tengo, ¿no es cierto?, la sumatoria de las desviaciones respecto a la media por los errores. Esto es un 0 total, ¿no es así? Sigamos. Claro. Entonces, la expresión que está arriba, ¿no es cierto? Bueno, es repetición, ¿no es cierto? Vamos a decir, ¿no es cierto?, le vamos a poner un nombre a esa cosa. Vamos a decir, mira, esta es la variación total de los valores reales de I respecto a su media muestral. Lo vamos a llamar suma total de cuadrados. ¿Ok? La suma total de cuadrados, ¿no es cierto?, la podemos expresar como la variación total de los valores reales de I con respecto a su media muestral. Es una suma explicada de cuadrados. ¿Ok? O sea, lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, es que esto que está acá, ¿no es cierto?, es simplemente la diferencia, ¿no es cierto?, respecto a la media que proporciona el modelo. ¿Ok? O sea, el modelo entrega una diferencia, ¿no es cierto?, respecto de la media, ¿no es cierto?, que es lo que está acá. Y esto que está acá, ¿no es cierto?, es la suma, ¿no es cierto?, observada. Acá, ¿no es cierto?, lo que tenemos simplemente, ¿no es cierto?, es una expresión equivalente, ¿no es cierto?, para esta diferencia. ¿No es así? Esto es simplemente, ¿no es cierto?, sabemos, ¿no es cierto?, que estos coeficientes, ¿no es cierto?, son, este coeficiente que está acá, ¿no es cierto?, es el beta sub 2, ¿no es cierto?, por la sumatoria de la expresión respecto a la media de los X. ¿Ok?
Por lo tanto, ¿no es cierto?, esta expresión que está acá, ¿no es cierto?, es simplemente una transformación de esto que está acá. ¿Ok? Y esto, ¿no es cierto?, si ustedes se dan cuenta ahora, queda como una variación residual, o sea, es la parte no explicada de los valores de i con respecto a la línea de regresión. ¿Ok? Lo vamos a llamar suma de residuos al cuadrado. ¿Ok? ¿Estamos claros en esto? Simplemente le estamos poniendo nombre a los numeritos que vimos, a las expresiones que vimos en la transparencia anterior. ¿Ok? Reitero, ojo con esto. Esta suma de residuos, ¿no es cierto? Esta suma de residuos, ¿no es cierto?, es el componente no explicado, si se quiere, ¿no es cierto?, respecto de la regresión. Y aquí está gráficamente lo que estamos diciendo. ¿Ok? Gráficamente, ¿no es cierto?, como para que se entienda bien, ¿no es cierto?, esta cosa. Recordemos, ¿no es cierto?, que siempre nuestra recta de regresión pasa por un punto, ¿no es cierto?, y barra, ¿no es cierto?, es decir, por la media de los y por la media de los x. ¿Ok? Aquí debería haber un x barra, digamos, ¿no es cierto?, si se quiere. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos ocurre? Lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, es que nosotros tenemos aquí esta diferencia, ¿no es cierto?, esta diferencia respecto de la media. Si se dan cuenta, esta es la recta de regresión, o sea, es la función de regresión muestral, ¿ok? Y ahí está anotado, ¿no es cierto?, qué es lo que estamos diciendo. La función de regresión muestral, ¿no es cierto?, es simplemente, ¿no es cierto?, nuestra ecuación, ¿ok? La ecuación que hemos estimado de acuerdo a lo que habíamos visto en las clases anteriores, ¿ok? Y aquí aparece un detallito. Fíjense, ¿no es cierto?, que yo tengo una diferencia respecto de la media, ¿no es cierto?, que es la que proporciona el modelo. Ahora, el punto es, ¿no es cierto?, en que yo podría tener una diferencia. De hecho, la voy a tener en la generalidad de los casos, voy a tener una diferencia. Voy a observar un punto i sub i por acá arriba. ¿Ok? Entonces, esta diferencia, ¿no es cierto?, esta diferencia total, ahí está, ¿no es cierto?, dice, esta es la diferencia total, ¿no es cierto?, puedo descomponerla en dos tramos, en dos pedacitos si se quiere. Una es la diferencia debida a la regresión, es decir, lo que yo entiendo que es la diferencia respecto de la media, ¿no es cierto?, que explica la regresión. ¿Ok? Y aquí tengo, ¿no es cierto?, una diferencia, ¿no es cierto?, que no explica la regresión. ¿Ok? Esto es un residuo. ¿Ok? Esto es, ¿no es cierto?, la diferencia, ¿no es cierto?, que yo no tengo cómo explicarla dentro del modelo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, esta diferencia, ¿no es cierto?, aquí la tengo escrita, ¿no es cierto?, es la diferencia entre i sub i estimado menos el i barra, ¿no es cierto?, es bastante obvio, ¿no es cierto?, pero esta diferencia, ¿no es cierto?, no la conozco. Aquí aparecen nuestros residuos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la lógica? Recuerden ustedes, ¿no es cierto?, cómo se llama, que es lo que estábamos viendo recién. Lo que estábamos diciendo, ¿no es cierto?, era, bueno, yo puedo sumar todos estos errores, ¿no es así? Es indudable, ¿no es cierto?, que aquí me voy a encontrar con una medida de la bondad del ajuste, si se quiere, ¿no es cierto? Porque en la medida, ¿no es cierto?, en que yo tenga estas diferencias más chicocas, ¿no es cierto?, más pequeñas, ¿no es cierto?, significa que mi recta pasa más cerca, si se quiere, ¿no es cierto?, de los puntos observados. ¿Ok? Yo podría decir, mira, ¿sabes qué más? Sumemos los residuos al cuadrado, ¿no es cierto? Por ejemplo, comparando dos modelos, ¿no es cierto? Y evidentemente el modelo, ¿no es cierto?, que tenga una suma de residuos al cuadrado más chico, ¿no es cierto?, va a ser un mejor modelo que aquel que tiene una suma de residuos al cuadrado más grande. ¿Ok? O sea, en principio ya por ahí está la lógica, ¿no es cierto? ¿Se entiende eso, no es cierto? Lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, es que aquí yo voy a tener muchos puntos, ¿no es así? ¿Será necesario que lo expliquemos con un grafiquito aparte esto? A ver, expliquémoslo con un poquito más de detalle esta cuestión. Déjeme compartir eso, ¿no es cierto? Vamos a la pizarra para variar. Me interesa que quede claro lo que estamos haciendo, ¿ok? Supongamos, ¿no es cierto?, que si yo que tenemos algo parecido a ese monito que teníamos, muy delgadita la línea. Digamos que tengo mi gráfico, ¿no es cierto?, cualquiera, ¿no es cierto? Y ya está, ¿ok? Y supongamos, ¿no es cierto?, que si yo que tengo mi recta de regresión, ¿ok? Como esa, ¿ok? Esta recta, ¿no es cierto?, es
la que estábamos diciendo que era nuestra I gorro. ¿Ok? Igual a un, estamos poniendo beta 0 o alfa. Llamemos, digamos, alfa 0, ¿no es cierto? Alfa más beta 1, gorro, X sub I. ¿Estamos, Chancho? ¿Ok? Bien, ahora supongamos, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos muchos puntos. ¿Ok? Tengo un puntito para aquí, un puntito para acá, tengo otro puntito para acá. La diferencia con el gráfico que tengo en la transparencia, ¿no es cierto?, que aquí yo estoy poniendo hartos puntitos. Estoy poniendo varios puntitos, ¿no es cierto?, para que se entienda lo que estamos intentando explicar. Ahí tengo varios puntitos, ¿ok? ¿Qué es lo que estamos diciendo, no es cierto? Estamos diciendo, mira, aquí, ¿no es cierto?, hay una cuestión que es clave en esta historieta, ¿no es cierto?, que es la media, ¿ok? Nosotros vamos a decir, mira, esta cosa pasa siempre por X barra y barra. O sea, digamos, por ejemplo, que tenemos aquí X barra, ¿no es cierto? Y aquí supongamos que tenemos Y barra, ¿ok? Aquí tengo mi Y barra, y aquí tengo mi X barra. Chancho, ¿no es cierto? Hasta aquí tenemos el mismo monito. El punto es, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, es que aquí yo voy a tener residuos, ¿ok? Ya tenemos claro, ¿no es cierto?, de qué sé yo, que si yo puedo, que la diferencia estimada, ¿no es cierto?, es, para seguir el mismo monito de antes, ¿no es cierto? Ups. Para copiar un poco el monito que teníamos en la transparencia, ¿no es cierto?, teníamos que algo como esto, ¿no es así? Habíamos dicho en el monito anterior, ¿no es cierto?, que había una diferencia, ¿no es cierto?, estimada, explicada, ¿no es cierto?, que era esta distancia que hay de aquí a acá. Por ejemplo, en este caso, ¿ok? Pensemos en este caso que está aquí. Aquí tenemos un X sub I. Aquí tengo un X sub I cualquiera, ¿no es cierto? Y aquí tengo, ¿no es cierto?, mi diferencia explicada, ¿no es cierto?, respecto del modelo. ¿No es así? O sea, aquí tengo el, digamos, el, el I estimado menos el I barra. ¿No es así? Y aquí tengo mi residuo. ¿No es así? Llamémosle residuo así. Bueno, ese mismo proceso, ¿no es cierto?, que yo estoy diciendo acá, ¿no es cierto?, lo puedo hacer respecto de un montón de otras cosas más. Recuerden que son residuos al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Acá, ¿no es cierto?, en un punto como este, por ejemplo, ¿no es cierto?, ahora llamémosla este, no sé, XJ, ¿no es cierto? Pensemos que este es XJ. ¿Les tinca? Otro X cualquiera, ¿no es cierto? Un XJ. En XJ pasa la misma historia, pero al revés, digamos, como para que se den una idea de lo que estamos diciendo. Acá en el XJ, ¿no es cierto?, yo tengo la diferencia, ¿no es cierto?, respecto de de I, ¿no es cierto? Es decir, aquí tengo, ¿no es cierto?, mi diferencia, ¿no es cierto?, entre I barra menos I estimado. Ese es el explicado, ¿no es así? Pero en realidad, ¿no es cierto?, aquí tengo otra diferencia, ¿no es cierto? Otra diferencia, ¿no es cierto?, que es el residuo. Ahora aquí tengo un X y menos un X, idiota. Mm, se me borró, ya. Tratemos de que no se borre nada. A ver si logro construir de nuevo la línea que estábamos tratando de dibujar. Por ahí. Eh,
va a caer en un enredo de línea, ¿no es cierto? Pero más o menos se entiende, ¿no es cierto? Fíjense que ahora, ¿no es cierto? Mi diferencia, ¿no es cierto?, del punto que yo observé, este punto es el punto que está ahí, ¿no es cierto? Esta que está aquí, ¿no es cierto?, es, entonces, ¿no es cierto?, no. Esto que está acá, ¿no es cierto?, saquémoslo para el lado, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que me representa? Eso es el error, ¿no es cierto?, del modo de estimación, ¿no es cierto? Ahí lo que yo tengo, ¿no es cierto?, es un I sub I menos, ¿qué cosa? Menos el I bar, ¿no es así? Es el componente no explicado, si se quiere, ¿no es cierto?, del problema que tengo, ¿ok? Da más o menos lo mismo el orden, ¿no es cierto?, si ustedes se dan cuenta, porque lo que vamos a hacer es una suma cuadrática, típicamente, ¿no es cierto?, para poder hacer comparaciones, ¿no es cierto?, y anular el efecto algebraico de los errores, ¿no es cierto?, nosotros hacemos sumas al cuadrado. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el orden de las restas, ¿no es cierto?, da más o menos lo mismo. Pero la idea, ¿no es cierto?, es lo siguiente. Si yo puedo, ¿no es cierto?, entonces sumar, si se quiere, ¿no es cierto?, los errores respecto de la proyección que estoy haciendo, respecto de mi modelo, ¿no es cierto?, entonces voy a tener una primera aproximación intuitiva, ¿no es cierto?, de lo que estoy tratando de construir, que es un coeficiente de determinación, ¿ok? Por cierto, esto lo vamos a complementar más adelante, porque hasta aquí lo que he dicho, ¿no es cierto?, es que yo podría decir, mira, ¿sabes qué más? Yo tengo este modelo, ¿no es cierto?, y podría tener otro modelo, ¿no es cierto?, podría comparar dos modelos con la suma de los errores respecto a la predicción, ¿no es así? Con la suma de residuos. De hecho, eso es un criterio, ¿no es cierto?, de comparación de modelos, que lo llamamos el error cuadrático medio, ¿ok? Un modelo será mejor que otro, ¿no es cierto?, si tiene un error cuadrático medio, ¿no es cierto?, más chico que el otro modelo, ¿ok? Pero estamos tratando de enfocarnos por ahora, ¿no es cierto?, en un modelo solo, para evaluarlo por sí mismo, ¿ok? Bien, esa es la idea, ¿ok? Básicamente. Ese mismo proceso, entonces, que tengo dibujado para un solo punto en la presentación, ¿no es cierto?, lo puedo repetir indefinidas veces para todos los puntos que tenga, ¿ok? Básicamente esa es la idea, ¿ok? Bien, y aquí, ¿no es cierto?, entonces pues, derivamos, ¿no es cierto?, entonces nuestro criterio de nuestro coeficiente de determinación. Está claro esto que está acá, ¿no es cierto? La suma total de cuadrados, ¿no es cierto? Entonces es la suma explicada a cuadrado más la suma de residuos al cuadrado, ¿no es cierto? De nuevo, si es necesario, podemos volver a la cosa anterior. Lo que estamos diciendo es que esta suma total, ¿no es cierto?, se descompone en este pedacito más este otro pedacito. De nuevo, hagamos abstracción, estamos hablando de distancias, ¿ok? La suma que propusimos en el último asunto, ¿cierto? De hecho, lo estamos llevando a sumas de cuadrados, ¿ok? Abstracción, ¿no es cierto? Si esto lo hacemos con un punto por acá abajo, ¿no es cierto?, la cuestión se podría complicar desde el punto de vista de la presentación gráfica, ¿ok? Pero esto no deja de ser cierto, ¿ok? Intuitivamente está claro. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, dividimos todo por la suma total de cuadrados para expresarlo como porcentaje. Ahí está, ¿no es cierto? Entonces 1 va a ser igual a la suma explicada de cuadrados partido por la suma total de cuadrados, más la suma de residuos al cuadrado partido por la suma total de cuadrados. Le ponemos nombre. Fíjate lo que tengo acá. La suma explicada de cuadrados, ¿no es cierto?, la vemos como simplemente la diferencia cuadrática de los I sub I, ¿no es cierto?, estimados, menos el I barra, partido por la suma total de cuadrados, que es los I sub I menos los I barra, ¿ok? Y acá lo que tengo, ¿no es cierto?, es simplemente la suma de los residuos como proporción, ¿no es cierto?, de la suma total de cuadrados. Y esto es, ¿no es cierto?, entonces el R cuadrado. El R cuadrado se puede definir de esta manera, ¿ok?, como la suma explicada de cuadrados sobre la suma total de cuadrados. Si ustedes se dan cuenta, este coeficiente nunca puede ser mayor que 1, es un porcentaje de hecho, ¿ok? Una manera de definir este coeficiente R cuadrado, ¿no es cierto?, es decir, mira, esto es simplemente, ¿no es cierto?, el porcentaje de diferencias respecto de la media explicadas por el modelo respecto del total de diferencias respecto de la media, ¿ok? Tiene un límite, ¿no es cierto?, como son cuadrados, además, ¿no es cierto?, son todos valores positivos, por lo tanto, este es un coeficiente que está entre 0 y 1, ¿ok? Nunca puede ser mayor que 1, ¿no es cierto?, por lo que estamos explicando acá arriba, ¿no es cierto?, y nunca va a ser negativo, ¿no es cierto?, porque estamos sumando cuadrados, ¿ok? O sea, vamos a trabajar solo con valores positivos. ¿Estamos, chancho? Está claro cuál es la lógica, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que hicimos, ¿no es cierto?, fue decir, mira, aquí tenemos un criterio de bondad de ajuste, ¿no es cierto?, que podríamos escribirlo también de esta otra manera.
¿Ok? Aquí hay manera, ¿no es cierto? Aquí lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, es escribir otras versiones, si se quiere, ¿no es cierto?, para que se entienda un poco mejor. El R cuadrado, ¿no es cierto?, va a ser, podemos verlo de esta manera, como 1 menos la suma de los residuos al cuadrado como proporción de la suma total de cuadrados. 1 menos. ¿Ok? 1 menos. De hecho, chanchitos, aquí hay una mala noticia si se quiere. La mayor parte de los sistemas computacionales, ¿no es cierto?, lo que hacen es exactamente esto. ¿Ok? Como por defecto calculan los residuos, ¿no es cierto? Entonces usan esa suma de residuos, ¿no es cierto?, para dividirlo por la suma total de los cuadrados, y le restan 1, ¿no es cierto?, y obtienen y reportan eso como el R cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para fracciones decimales, muchas veces ustedes se van a encontrar, ¿no es cierto?, con modelos en los cuales el R cuadrado da un valor negativo. Eso es imposible. ¿Ok? Eso es una imbecilidad. Pero les puede ocurrir. ¿Ok? Y de hecho ocurre muy frecuentemente. Cuando se encuentren con eso, ¿no es cierto?, se van a encontrar con un número muy chiquitito. ¿Ok? Ese número muy chiquitito pero negativo, digamos, ¿no es cierto? Y eso significa que lo que está pasando, ¿no es cierto?, es que ese coeficiente se hace en negativo simplemente por un error de aproximación. ¿Ok? Pero lo que significa eso, ¿no es cierto?, que en realidad el R cuadrado les está dando 0. ¿Ok? 0 en el R cuadrado significa, ¿no es cierto?, que la suma de residuos al cuadrado sobre la suma total de cuadrado es casi 1. O sea, ustedes no están explicando nada de lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, con su modelo. ¿Ok? O sea, el modelo está tan malo, ¿no es cierto?, que en realidad no hay ninguna, no aporta nada, ¿no es cierto?, a la explicación de las diferencias respecto de la media observada. ¿Ok? ¿Claritos? Qué bueno. Bueno, ahí está. ¿Ok? Explicada por el modelo de reacción, su propiedad son que es una cantidad no negativo, el límite está aquí y acá. ¿Ok? Quizás valga la pena que observen un detallito. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, aquí lo que tengo, ¿no es cierto?, Achtung, son puras cuestiones muestrales. Aquí tengo, ¿no es cierto?, un I que tiene una distribución muestral, ¿no es cierto?, que es un estadístico, y aquí tengo un I barra, ¿no es cierto?, que es un estadístico también. Y acá tengo la sumatoria de una observación menos un estadístico. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, esto también, más allá de esta inocente presentación de criterio de bondad de ajuste, ¿no es cierto?, esto también es un estadístico. ¿Ok? Vamos a volver sobre ese tema más adelante, ¿no es cierto? Pero ojo con eso, atención con ese detalle, ¿no es cierto? Porque en los libros de texto se suele presentar simplemente como un criterio de bondad de ajuste, ¿no es cierto? Y que en ese sentido es casi un instrumento técnico y nada más. ¿Ok? Ahora, Profesor, ¿sí? disculpe, ¿qué significa SE? SS, eso que está acá, Sí, profesor. ya lo siento, en mi teléfono. Esas, eso que estoy mostrando en pantalla, ¿con quién hablo todo esto? ¿Ramay? Sí, sí, profesor. Sí, Ese es lo que estoy mostrando en pantalla aquí. sí, profesor, ese. Eso es la suma explicada de cuadrados. Esa es la diferencia entre el I gorro, ¿no es cierto?, y el I barra. O, para decirlo más en castellano, es el valor pronosticado para I, dado X, ¿no es cierto?, menos el I barra. ¿Se entendió? Sí, profesor. ¿Necesario que volvamos al gráfico? Si están perdidos en eso. Dijimos, este es el residuo, ¿no es cierto? Esta diferencia, ¿no es cierto?, es el sec, es la suma de cuadrados explicados. Si tenemos muchos puntos, ¿no es cierto?, todas las diferencias, ¿no es cierto?, de la recta estimada, ¿no es cierto?, respecto de la media, son los sec. Estas diferencias. Estas diferencias. ¿Ok? Ya está. Estimada, la recta estimada no tenía error.
Naslo, no te entendí nada. Parece que hay un problema de transmisión con tu pregunta. ¿Qué pasó? ¿Me escucha ahora, profe? Ahora te estoy escuchando un poco mejor. A ver, de nuevo. ¿Ahora me escucha, profe? Sí, sí. Profe, ¿por qué en el gráfico anterior la recta estimada no tenía error? Ay, Naslo. ¿Alguien le entendió a Naslo? En la última parte de la pregunta no te entendí nada. Dijo por qué la recta estimada no tenía valor, creo. No tenía valor. Pregunta incomprensible, Naslo. Error. Ahí está en el chat. A ver, veamos qué es lo que dice en el chat. ¿Por qué la recta estimada no tenía error? Claro que lo tiene, Naslo. Vamos a bajar a un lado ¿cómo se llama? El chat. Claro que lo tiene, Mira. Este es el punto que tú observas. El I sub I. ¿Ok? La recta estimada, recuerda que esto es la esperanza de I dado X. ¿Ok? El coeficiente estimado para este X, ¿no es cierto? Es decir, en este punto, ¿no es cierto? Es este que está acá. ¿Ok? Este que está acá. Entonces, el error de estimación es esto que está acá. Esta diferencia entre I sub I e I gorro. Tiene error. De hecho, ese es el residuo. Eso es lo que llamamos residuo. Es el error de estimación. ¿Está más claro ahí, Naslo? Sí, profe, si lo veo en el gráfico, pero en la ecuación donde sale FMR no aparece. El FMR. Ah, FRM. Función de regresión muestral. Ya, no, porque lo que pasa Sí, es que ahí ahí. lo que estoy mostrando es simplemente la ecuación. Es la ecuación. Estamos diciendo, mira, esta recta que está aquí es I gorro. Es la estimación de los I. ¿Te das cuenta? Y aquí lo que tengo, ¿no es cierto? Es mi ecuación estimada. Nada más. ¿Ok? Es una recta, ¿no es cierto?, que yo estimé. Fíjate que los betas están con gorrito. Eso es beta 1 gorro más beta 2 gorro por el X sub I. O sea, esto es lo que yo creo respecto de la realidad que estoy estudiando. ¿Ok? Esta es la estimación que yo estoy haciendo de los I. Aquí está el error, ¿no es cierto? El error de estimación. ¿Está claro? Sí, profe, sí. Es que sí vi el error en el gráfico, pero no lo vi en la ecuación, entonces como que me alarmé. Ya, ok. Sigamos. ¿Estamos ancho con eso? Bien. Un par de comentarios sobre este asunto. Cuidado con este asunto, ¿no es cierto? La gente que trabaja con econometría, ¿no es cierto?, tiene la tendencia, ¿no es cierto?, a validar los modelos solamente basados en este coeficiente R cuadrado. El R cuadrado, ¿no es cierto?, es muy importante, ¿no es cierto?, y te dice muchas cosas, ¿no es cierto?, respecto de la calidad de un modelo que está diciendo. Pero, dos comentarios respecto a este asunto. El R cuadrado, ¿no es cierto?, ya dijimos, es un estadístico, ¿ok? Y como tal, ¿no es cierto?, por lo tanto, está sujeto, ¿no es cierto?, a, por ejemplo, a sesgos. Más adelante vamos a ver, ¿no es cierto?, que el R cuadrado deberíamos ajustarlo, ¿no es cierto?, por los grados de libertad que tiene el modelo. Por lo tanto, el R cuadrado va a variar, ¿no es cierto?, según la cantidad de parámetros que estemos estimando. ¿Ok? Ese es un primer problema. Cuidado con eso, es un estadístico. En segundo lugar, ¿no es cierto?, este R cuadrado, ¿no es cierto?, tiene comportamientos distintos según el tipo de análisis que estemos haciendo. El R cuadrado, ¿no es cierto?, no nos dice, simplemente, ¿no es cierto?, nos da una medida, ¿no es cierto?, de cuánto le estamos achuntando a las diferencias respecto de la media. Nada más que eso. ¿Ok? El punto es, ¿no es cierto?, en que en algunos modelos, ¿no es cierto?, y esto obviamente está influido entonces por la calidad de la muestra, si se quiere, ¿no es cierto? Entonces, en algunas muestras, ¿no es cierto?, suele ocurrir, ¿no es cierto?, de que los valores son bastante más variables que en otras. ¿Ok? Típicamente, ¿no es cierto?, qué sé yo, los valores que uno obtiene de una serie de tiempo, ¿no es cierto?, se mueven de manera conjunta, ¿ok? Por lo tanto, la variabilidad que tienen los valores en series de tiempo, ¿no es cierto?, si bien puede ser alta, ¿no es cierto?, el problema que tiene es que se mueven juntos
las variables independientes de las variables dependientes, ¿ok? En pocas palabras, significa que los valores, los R cuadrados, ¿no es cierto?, en series de tiempo suelen ser bastante altos, ¿ok? De hecho, yo estaba jugando con los modelos del COVID hace poco tiempo, hace unos días atrás, ¿no es cierto?, y yo tenía que con 2 o 3 parámetros, ¿no es cierto?, con un par de parámetros, ¿no es cierto?, explicaba el 95% de los nuevos casos infectados, por ejemplo, ¿ok? Eso serie de tiempo, ¿no es cierto?, es un tema que lo podemos ver otro día. El cuento es, ¿no es cierto?, como se llama, que en series de tiempo los coeficientes, ¿no es cierto?, suelen, si se quiere, moverse de manera conjunta, ¿no es cierto?, y por lo tanto, ¿no es cierto?, los R cuadrados suelen ser bastante altos, ¿ok? Al revés, ¿no es cierto?, cuando nosotros trabajamos con cortes transversales, ¿no es cierto?, es decir, con un punto en el tiempo, ¿no es cierto?, comparamos datos, ¿no es cierto?, de distintas personas, ¿no es cierto?, nos vamos a encontrar con mucho más variabilidad entre variables, por decirlo de alguna manera. Entonces, un R cuadrado, ¿no es cierto?, de un modelo, ¿no es cierto?, en corte transversal suele ser bastante más bajo, ¿no es cierto?, en cortes transversales, ¿ok? O lo que es lo mismo, un buen modelo en serie de tiempo, ¿no es cierto?, tiene un R cuadrado cercano a 0,9, ¿ok? Por ahí. Menos que eso, ya lo empezáis a mirar como carne cogote, ¿ok? Un buen modelo en corte transversal, ¿no es cierto?, tiene un R cuadrado superior a 0,6, ¿ok? O anda por ahí. O sea, con 0,6 ya estás contentísimo, eres feliz, como una lombriz, ¿ok? 0,6 en serie de tiempo, ¿no es cierto?, es malito, ¿ok? 0,6 en corte transversal es muy bueno, ¿ok? Entonces, cuidado con esto, ¿no es cierto? Los R cuadrados, ¿no es cierto?, no son el único criterio de bondad de ajuste, ¿ok? No son el único criterio, ¿no es cierto?, un poco por las razones que estamos más o menos esgrimiendo hasta aquí, ¿ok? Suele ser bastante variable, ¿no es cierto?, y uno tiene que verlos más bien en conjunto con el resto del modelo. Por eso es que vamos a agregar algunos otros valores, ¿no es cierto?, que podrían ser importantes, ¿ok? EP. Ya está. Chancho, ¿estamos? Cuidado con esto, ¿no es cierto? Entonces, muchachos, más adelante lo vamos a ajustar, cuando veamos regresión múltiple, vamos a ajustar el R cuadrado, ¿no es cierto?, por los grados de libertad, ¿no es cierto? Y además, atención, ¿no es cierto?, muchas veces la calidad de la estimación, ¿no es cierto?, depende mucho de las muestras, de hecho así es, y en algunos casos, ¿no es cierto?, en algunos tipos de estudios suelen mostrarse R cuadrados diferentes, ¿no es cierto?, a pesar de que el modelo que estamos estudiando es más o menos el mismo. Es decir, a ver, si lo que llevamos a un ejemplo concreto, ¿no es cierto? Si yo quiero estimar una función consumo, por ejemplo, ¿no es cierto?, y la estimo en serie de tiempo, con los mismos argumentos, ingreso disponible, consumo autónomo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, lo hago en serie de tiempo, y lo hago en corte transversal, ¿no es cierto?, muy probablemente el análisis en corte transversal, ¿no es cierto?, va a tener un R cuadrado más bajo que en serie de tiempo. ¿Estamos claros? Sí, fantástico. Una medida alternativa, ¿no es cierto?, es el coeficiente de correlación, ¿ok?, que podríamos escribirlo de esta misma manera, ¿ok?, como el negativo positivo, ¿no es cierto?, del R cuadrado, ¿ok? Aquí, eso sí, hay una diferencia, ¿ok? El coeficiente de correlación, ¿no es cierto?, esto que está acá, ¿no es cierto?, déjelo entre paréntesis, porque fíjense, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo acá. El coeficiente de correlación, ¿no es cierto?, lo calculamos estrictamente, ¿no es cierto?, como la sumatoria de este producto. ¿Este producto qué es lo que es? Esto que está acá, ¿no es cierto, chanchitos? Es simplemente el coeficiente de correlación entre X e Y. ¿Ok? Y miren lo que tenemos acá abajo. Acá abajo tengo el producto de las varianzas. Perdón, el producto de las desviaciones estándares. Aquí lo que tengo, ¿no es cierto?, es la varianza de los X sub Y, ¿no es cierto?, y la varianza de los Y sub Y, como diferencia respecto a la media. En raíz, es el producto de las desviaciones estándares. ¿Ok? Acá está explicado, ¿no es cierto?, un poquito más grande. ¿Ok? Bueno, eso. Coeficiente de correlación es simplemente eso. ¿Ok? Es simplemente, ¿no es cierto?, entonces, la correlación que hay entre las dos variables partido por el producto de las desviaciones estándares. ¿Ok? O lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, esto nos da una medida, ¿no es cierto?, tal como se lo indica, de la relación que hay entre las dos variables, X e Y. ¿Ok?
siento, muchachos, es que había como mucho ruido por ahí, parece que la jefa anda haciendo algunas cosas medio ruidosas, ¿no es cierto? Entonces me tenía medio chato, ya estaba gritando mucho. Ya, ok. ¿Qué es lo que ocurre con el coeficiente de correlación? ¿Ok? Bueno, algunas de las cosas que están acá. Puede ser positivo o negativo. Su signo depende del signo del numerador, la covarianza. ¿Ok? Por lo tanto, los límites del coeficiente de correlación, ¿no es cierto?, están entre -1 y 1. ¿Ok? Es simétrico. ¿Ok? Las correlaciones son simétricas, de hecho, siempre. ¿Ok? Es independiente del origen y la escala, porque yo estoy simplemente mirando, ¿no es cierto?, la relación que hay entre las dos variables. Es decir, da lo mismo, ¿no es cierto?, si yo tengo un modelo de regresión con intercepto o sin intercepto. Y da lo mismo en lo que lo mida. Si estas dos variables, x e y, son independientes, el coeficiente de correlación entre ellas es 0. ¿Qué es lo que significa esto? Significa, ¿no es cierto?, que x e y, ¿no es cierto? Ojo, esto se supone que es la variable explicativa. Si son independientes, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que no hay ninguna relación estadística entre ellas. Es raro, ¿no es cierto? Bien. Esto es lo más importante. El coeficiente de correlación, ¿no es cierto?, es una medida de asociación lineal o dependencia lineal. No es utilizada para describir relaciones no lineales. ¿Ok? Si ustedes calculan, ¿no es cierto?, este coeficiente de correlación entre variables en logaritmos, ¿no es cierto?, por ejemplo, les puede dar cualquier cosa. ¿Ok? Y finalmente, esto es lo más importante de todo, ¿no es cierto? Esto mide asociación lineal, pero no necesariamente una relación causa-efecto. ¿Ok? Es una medida de asociación lineal entre las dos variables, nada más que eso. ¿Ok? ¿Por qué es importante esta cuestión? Bueno, porque ocurre, ¿no es cierto?, por lo mismo que había explicado antes, ¿no es cierto? Puede haber una correlación, si se quiere, espuria, ¿no es cierto?, entre dos variables. ¿Ok? Es evidente, ¿no es cierto?, de que si yo tengo, ¿no es cierto?, un coeficiente con una correlación 0, si son independientes una variable y la otra, ¿no es cierto?, lo más probable, ¿no es cierto?, que yo tenga un modelo, ¿no es cierto?, cuyo R cuadrado sea muy bajo. ¿Ok? Porque el aporte a la explicación de las diferencias respecto a la media, ¿no es cierto?, va a ser simplemente, ¿no es cierto?, atribuible a la constante, no más que eso. Y si es así, ¿no es cierto?, entonces no estoy aportando nada en la explicación del modelo. ¿Ok? Este es el punto. ¿Ok? Estas últimas dos que están acá abajo, ¿no es cierto?, son súper importantes, ¿no es cierto?, porque el coeficiente de correlación siempre es una asociación lineal entre variables, ¿no es cierto? Y eso significa que cuando tengo modelos no lineales, ¿no es cierto?, esta cuestión pierde harta utilidad. ¿Ok? Primer problema. Y el segundo problema, ¿no es cierto?, es que no son relaciones causales lo que yo estoy midiendo, simplemente es correlación. ¿Ok? Esto, ¿no es cierto?, es la respuesta que ustedes debieron haber dado, por ejemplo, en la pregunta 4 de la prueba. ¿Ok? Cuando yo decía, mire, fíjese que esta relación, ¿no es cierto?, que se yo, la ecuación de Cambridge, ¿no es cierto?, la ecuación cuantitativa del dinero, ¿no es cierto?, es una relación, ¿no es cierto? Y algunos lo construyen, lo transforman, ¿no es cierto?, en una función de demanda agregada, y otro lo transforman, ¿no es cierto?, en demanda por dinero. La diferencia entre las dos, ¿no es cierto?, no es la ecuación específicamente, es la causalidad. Es decir, el coeficiente de correlación entre las dos cosas, ¿no es cierto?, debería ser el mismo, pero el R cuadrado no va a ser el mismo. Entonces, ¿para qué sirve el coeficiente de correlación entre X e Y, ¿no es cierto?, entre X y Y, ¿no es cierto?, directamente. Sirve para saber, ¿no es cierto?, cuál es el sentido que tiene, ¿no es cierto? Entonces, es una primera aproximación, si quiere, a la calidad del modelo que yo estoy estudiando. ¿Ok? Básicamente es eso el chiste. ¿Ok? Sirve para saber, ¿no es cierto?, si yo tengo, por ejemplo, una relación negativa o positiva entre uno y otro, es decir, puedo distinguir entre función de demanda y una función de oferta, ¿no es cierto?, porque los valores, ¿no es cierto?, entre cantidad y precio, ¿no es cierto?, van a estar asociados linealmente de manera positiva, en el caso de una función de oferta, y linealmente negativas, ¿no es cierto?, en el caso de una función de demanda, pero no más que eso. ¿Ok? Bien. Cuidado con este punto. La comparación de modelos, ¿no es cierto?, es una cuestión que es muy importante, ¿no es cierto?, en este asunto. ¿Ok? Aquí también se suele abusar un poco la estadística. ¿Ok?
Vamos a decir, ¿no es cierto?, en primera vuelta, ¿no es cierto?, que para que dos modelos sean comparables, deben tener la misma variable dependiente. ¿Estamos claros? Fíjate, ¿no es cierto?, el que tengo acá. Yo tengo un modelo, ¿no es cierto?, en que yo explico la variable I sub i, ¿no es cierto?, en función de un modelo como este. Y que a lo mejor podría querer compararlo con una variable como esta otra, en que yo comparo el logaritmo de los I sub i. ¿Ok? Sabemos, ¿no es cierto?, qué sé yo, que el logaritmo de una variable es una transformación monotónica de la misma variable. ¿Ok? Es decir, mantiene el mismo sentido, si se quiere, ¿no es cierto?, pero está en una escala distinta. ¿Ok? Estos dos modelos no son comparables. O sea, yo no puedo decir, mire, con este me salió un R cuadrado más grande, ¿no es cierto?, por lo tanto este es mejor modelo que este otro. No, porque están en una escala distinta. ¿Ah? ¿Sí? O lo que es lo mismo, en este caso lo que yo estoy haciendo es explicar las diferencias porcentuales, si se quiere, ¿no es cierto?, de un modelo, y acá estoy explicando, ¿no es cierto?, los niveles de un modelo. ¿Ok? Ahí queda más claro desde el punto de vista conceptual, ¿no es cierto? Acá cuando estoy explicando el logaritmo de una variable, ¿no es cierto?, estoy explicando, ¿no es cierto?, sus tasas de cambio. ¿Ok? Y acá estoy explicando sus niveles. Estoy haciendo dos cosas distintas. No puedo comparar un modelo con el otro. ¿Ok? Fíjate, ¿no es cierto?, que lo que sí puedo hacer, ¿no es cierto?, es comparar, ¿no es cierto?, cuando tengo variables distintas. ¿Ok? Estos dos modelos son comparables. Yo puedo aplicar criterios, ¿no es cierto?, de distinto tipo, ¿no es cierto?, para comparar estos dos modelos, porque estoy explicando la misma variable dependiente. Acá lo estoy explicando en función del logaritmo de x, y acá en función de los x sub i común y corriente. Pero incluso yo podría tener otras variables. ¿Ok? O sea, yo podría decir, mira, I sub i como beta 1 más beta 2, x. Y acá podría tener I sub i como beta 1 más beta 2, z, ¿no es cierto? También puedo comparar. ¿Ok? Cuando tengo una misma variable dependiente, ¿no es cierto?, puedo comparar modelos. ¿Ok? De hecho, vamos a ver más adelante, me parece, algunos criterios de comparación entre modelos, ¿no es cierto? De hecho, ya lo hemos mencionado en varias oportunidades, ¿no es cierto? El error cuadrático medio, ¿no es cierto?, nos permite comparar entre un modelo con X versus uno con Z. ¿Ok? ¿Sí? Las predicciones fuera de muestra, ¿no es cierto?, es un tema importante. Muchos de ustedes van a querer proyectar, ¿no es cierto?, qué sé yo, los resultados, ¿no es cierto?, de un modelo, ¿no es cierto?, y hacer predicciones. ¿Ok? O sea, típicamente, ¿no es cierto?, a ver, ya sabemos, ¿no es cierto?, que los modelos esencialmente explican, ¿ok? No predicen, ¿ok? Pero, ¿no es cierto?, nosotros podemos hacer proyecciones dado lo que nosotros creamos respecto de X, por ejemplo. ¿Ok? Es decir, nosotros podemos hacer, ¿no es cierto?, proyecciones de nuestro modelo dando algunos supuestos respecto de las variables independientes. Aquí lo que se busca, ¿no es cierto?, es entonces ver cuál es el modelo que sea un mejor predictor. ¿Ok? Y eso. ¿Ok? Y aquí aplicamos este asunto. ¿Ok? Básicamente, ¿no es cierto?, lo que vamos a tratar de hacer acá, ¿no es cierto?, es comparar cuál es el modelo que es mejor predictor. Ojo, el modelo mejor predictor no siempre es el modelo mejor explicador. ¿Ok? Uno se puede encontrar con modelos, ¿no es cierto?, que sean buenos predictores, ¿no es cierto?, de algunas variables, ¿no es cierto?, y no tengan por qué ser buenos explicadores ex ante. ¿Ok? Mira, a ver, de hecho, ¿no es cierto?, hay una tendencia, ¿no es cierto?, en economía, ¿no es cierto?, en la cual yo me inscribo, que a mí me gusta mucho, ¿no es cierto?, que, que habla sobre indicadores líderes, ¿ok? De hecho, modelos como el IMASEC, por ejemplo, ¿cierto?, es un indicador líder, ¿ok? O sea, lo que se hace en el IMASEC, ¿no es cierto?, es que se recogen los datos rápidos, ¿no es así?, que configuran alrededor del 80%, ¿no es cierto?, del PIB, ¿no es cierto?, y en base a esos indicadores rápidos, ¿no es cierto?, uno hace un cálculo de lo que debería ser el crecimiento de la actividad económica. No es la actividad económica, es simplemente un buen predictor. Como eso, ¿no es cierto?, hay muchísimos indicadores que suelen ser, por ejemplo, indicadores anticipados del ciclo económico. ¿Ok? Existen indicadores anticipados del ciclo económico. ¿Ok? Ejemplo, que sé yo, por ejemplo, la cantidad de dinero.
Yo mismo lo uso muchísimo, ¿no es cierto? Eso, cuando los periodistas me llaman a preguntar, profe, ¿cómo va a ser la actividad económica el próximo trimestre? Lo que yo hago es mirar, ¿no es cierto?, simplemente la cantidad de dinero que hay en el sistema, ¿no es cierto? Y basado, ¿no es cierto?, la cantidad de dinero, ¿no es cierto?, uno sabe más o menos qué es lo que va a ocurrir con la actividad económica en el siguiente trimestre. Es un indicador corto, es un indicador anticipado, ¿ok? Uno puede proyectar la variable, ¿no es cierto?, en función de eso. Algunos especialistas, ¿no es cierto?, en comercio exterior, por ejemplo, utilizan mucho lo que se conoce como el índice McDonald, ¿ok? ¿Cachan el índice McDonald? ¿No han oído hablar de él? No, profe. No, no. A ver, el índice McDonald, ¿no es cierto? Todos ustedes conocen los sándwiches McDonald's, ¿no es cierto? Los Combo Mac, No. que el Big Tasty y todas esas cosas, ¿sí? Pues la gracia, ¿no es cierto? Sí. Todos conocen los sándwiches, ¿no es cierto? Bueno, se basa justamente en eso, en los sándwiches del McDonald's. ¿Qué es lo que ocurre? El sándwich de McDonald's, ¿no es cierto?, es exactamente igual en cualquier parte del mundo. En todo el planeta, ¿no es cierto?, se venden los mismos sándwiches. ¿Estamos claros? ¿Qué es lo que se hace, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hace el índice McDonald's? El índice de la hamburguesa, ¿no es cierto?, que se le conoce. Lo que hace simplemente que calcula el valor en dólares, ¿no es cierto?, de la misma hamburguesa en distintas partes del mundo. ¿Ok? Y eso nos da una medida, ¿no es cierto?, del desequilibrio o el equilibrio que puede haber, ¿no es cierto?, entre las balanzas comerciales, balanzas de pago, ¿no es cierto?, entre distintos países. ¿Qué es lo que ocurre? Qué sé yo, pienso de esta manera. ¿Cuánto vale un McDonald's aquí? Como 3 lucas, ¿no es cierto? ¿O estoy medio perdido? ¿Alguien ha visto el McDonald's últimamente? Bueno, pues digamos que está como en 5 dólares, ¿no es cierto? ¿Sí? 5 dólares, más o menos vale un McDonald's acá. ¿Alguien dice algo? 3.190. Ya. Benjamín, ¿tú trabajas en el McDonald's? No. 3.500. Ya, sí, pero está un poquito por debajo, digamos 4 dólares, para no pelear. ¿Les tinca? Pensemos en un tipo de cambio a 800 pesos, ¿no es cierto? Por lo tanto, está como alrededor de 4 dólares. ¿Ok? 4 lucas, ya, bueno, entonces 5 dólares. Pues, está como 800 pesos el dólar, ¿no es cierto? Entonces está como a 5 dólares el McDonald's en Chile. ¿Ok? 5 dólares. ¿Ok? ¿Y por qué vale 5 dólares? Bueno, porque el valor medido en pesos, ¿no es cierto?, que es una medida local, ¿no es cierto?, del dinero, ¿no es cierto?, y el tipo de cambio, ¿no es cierto?, mira, esos son 5 dólares. Si ustedes van a Argentina, por ejemplo, se van a encontrar, ¿no es cierto?, con que el McDonald's, ¿no es cierto?, vale como el doble. ¿Qué les dice eso a ustedes? Mayor circulación de dinero. ¿Mayor circulación de dinero, estáis seguros? Algo más simple. Mucho más simple. Es muy simple, es decir, mira, si el mismo McDonald's, si el mismo sándwich está a 10 dólares en Argentina, por decirte algo, ¿no es cierto?, significa que el dólar está caro en Argentina. ¿No es así? Eso es lo más obvio que uno puede decir. El dólar está muy caro en Argentina. Medido en McDonald's, ¿no es cierto?, está caro. Y si está caro en Argentina el dólar, ¿qué significa eso? Bueno, significa, ¿no es cierto?, que Argentina tiene una balanza comercial con problemas. ¿Ok? Significa que Argentina está importando más que lo que está exportando en relación a Chile. ¿Ok? Entonces tenemos un desequilibrio cambiario. Mucha gente utiliza, ¿no es cierto?, el índice McDonald's como un predictor del tipo de cambio. ¿Ok? Si en todo el mundo, qué sé yo, la hamburguesa McDonald's vale entre 3 y 4 dólares, ¿no es cierto?, si en un país está en 10 dólares, ¿no es cierto?, significa que tenía una crisis de balance de pago inminente, ¿no es cierto?, en ese país. ¿No es así? A ver, ¿por qué estamos diciendo esto? Un poco por esto. ¿Ok? Lo que estamos diciendo con esto, ¿no es cierto?, es cuidado, ¿no es cierto?, los modelos predictores, ¿no es cierto?, los predictores, ¿no es cierto?, de variables, ¿no es cierto?, pueden ser distintos de los modelos explicadores. Si uno busca una explicación de por qué está el tipo de cambio donde está en Argentina o en Chile, ¿no es cierto?, se va a encontrar con modelos bastante más complejos, exportaciones, importaciones, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y eso podría no ser tan útil, ¿no es cierto?, para predecir lo que va a pasar pasado mañana. ¿No es así? En el caso nuestro, qué sé yo,
probablemente, ¿no es cierto?, el tipo de cambio nuestro esté fuertemente explicado, ¿no es cierto?, por el valor del cobre. ¿No es así? Por el precio del cobre. Para proyectar entonces lo que va a pasar con el tipo de cambio nuestro, nosotros tendríamos que hacer una proyección del precio del cobre. ¿No es así? Eso puede ser bastante más complicado, ¿no es cierto?, que mirar el precio de la hamburguesa nomás, ¿no es cierto? Bien. Básicamente lo que estamos haciendo acá, ¿no es cierto?, entonces, es ver la precisión del ajuste, ¿no es cierto? Y aquí hay un ejemplo, ¿ok? Aquí decimos, mira, si usted tiene una muestra del año 80 al 2005 de consumo per cápita, ingreso per cápita, etcétera, etcétera, usted puede estimar el modelo con datos del 1980 al 2000 y posteriormente predecir los valores del 2001 al 2005. Luego calcular el error de predicción al cuadrado, el error cuadrático medio, tomando la diferencia entre el valor real y el estimado. Finalmente se suman todas las diferencias al cuadrado. El modelo que tenga el menor valor es el menor valor, es el modelo seleccionado. Esto se conoce como el criterio del error cuadrático medio. ¿Ok? Y es un criterio muy antiguo, pero muy potente, ¿no es cierto?, para evaluar la calidad predictiva de un modelo hasta el día de hoy. ¿Estamos claros? Ya. Bueno, si ustedes se meten a estas plataformas como el Q500, ese tipo de cosas, algunos de ustedes han jugado, ha jugado con valores con especulaciones. ¿Algunos de ustedes conocen los Bitcoin, por ejemplo? ¿Alguno de ustedes ha jugado ha simulado, por ejemplo, inversiones y ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, en bolsa? No lo han hecho. Tarea, casi. Voy a poner una tarea en esa línea. Lo voy a dejar anotado por aquí en alguna parte. Vamos a ver qué tal, cómo están con su capacidad predictiva, chanchitos. ¿Cómo andamos? Vamos a preparar una tarea. Con Bitcoin. A ver cómo andamos con su criterio de proyección. Pero ahí se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, todo esto, ¿no es cierto?, que en finanzas, por ejemplo, ahí hay montones de algoritmos, ¿no es cierto?, que buscan predecir valores. ¿Ok? Valores tendenciales, tienen unos nombres extrañísimos, los cocodrilos, qué sé yo, que hay un montón de cosas extrañas, ¿no es cierto?, que ustedes va a ser muy interesante, ¿no es cierto?, que los vean, ¿no es cierto?, como una aplicación, si se quiere, ¿no es cierto?, de lo que podrían ser los modelos de proyección. ¿Ok? Ya está. Después, tenemos los criterios de información. ¿Ok? Estos suelen usarse para series de tiempo, pero no siempre. ¿Ok? Los modelos del tipo ARIMA. No hemos hablado nada sobre ese tema, ¿no es cierto? Pero no lo vamos a hablar ahora. Pero pensemos, ¿no es cierto?, en los ARIMA, ¿no es cierto?, son modelos autorregresivos en diferencias, el I, y medias móviles, moving average, ¿no es cierto?, como los que están acá. Los modelos ARIMA, ¿no es cierto?, son modelos que intentan predecir, ¿no es cierto?, el futuro, ¿no es cierto?, en base al comportamiento pasado, básicamente. ¿Ok? De nuevo, yo también he usado modelos ARIMA, ¿no es cierto?, para el caso, por ejemplo, del COVID, ¿no es cierto?, y en realidad son bastante malitos, digamos. Por lo menos en comparación con otros modelos más inteligentes. En general, ¿no es cierto?, los modelos ARIMA son análisis de series de tiempo, ¿no es cierto?, que nosotros no tenemos no le tengo mucha fe, digamos, pero son interesantes, ¿no es cierto? El punto es, ¿no es cierto?, que no es solamente para ese tipo de modelos. Muchas veces ustedes se van a encontrar, ¿no es cierto?, con modelos en los cuales, ¿no es cierto?, ustedes pueden agregar o quitar variables. ¿Ok? Vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, en general, ¿no es cierto?, cuando veamos regresión múltiple, que uno puede, ¿no es cierto?, uno de los problemas que tiene, ¿no es cierto?, es hasta cuándo le va agregando variables explicativas a un modelo. ¿Ok? Atención con esto, cuidado. Los modelos, mientras más variables tienen, ¿no es cierto?, suelen proporcionar mejores R cuadrados. Ya sabemos lo que es el R cuadrado. ¿Ok? Y eso no es raro. ¿Ok? Cualquier contribución a la correlación, ¿no es cierto?, de una variable cualquiera, ¿no es cierto?, va a aportar algo al R cuadrado. El punto es, ¿no es cierto?, si es que tiene sentido seguir agregándole variables. Los modelos se hacen más inmanejables, se hacen más complicados, ¿no es cierto?, se hacen menos flexibles, ¿no es cierto?, qué sé yo. Uno se va encontrando con variables que pierden significancia, ¿no es cierto?, en fin, le pasan muchas cosas cuando va agregando variables a un modelo. ¿Ok? Entonces, el problema es, ¿no es cierto?, habitualmente, ¿no es cierto?, es si le agrego no variables a un modelo, ¿no es cierto?, que tengo. ¿Ok? Aquí aparecen entonces los criterios de información. ¿Hasta qué punto, ¿no es cierto?, tiene sentido agregar o quitar variables, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto
le agrego coeficientes temporales, ¿no es cierto?, que si yo a una variable, a un modelo explicativo de serie de tiempo, etc. ¿Ok? Hasta aquí. Una cosa que es interesante en este punto, ¿no es cierto?, es que también yo puedo sustituir variables. ¿Ok? O sea, en un país como este, ¿no es cierto?, por ejemplo, uno podría utilizar, qué sé yo, el ingreso nacional como predictor del consumo o el ingreso disponible. Voy a encontrar un R cuadrado distinto para las dos cosas, ¿no es cierto? Pero me va a interesar saber, ¿no es cierto?, cuál es más eficiente, ¿no es cierto?, como predictor. Y aquí aparecen, ¿no es cierto?, los criterios de información. ¿Ok? Entonces, atención, cuidado, ¿no es cierto?, los criterios de información me sirven esencialmente para ver la calidad de la información que estoy utilizando, ¿no es cierto?, en mi modelo. Qué tan eficiente está siendo, ¿no es cierto?, en el uso de información el modelo. ¿Ok? Bien, presentemos, ¿no es cierto?, entonces el primer criterio de información. El criterio de información se conoce como el criterio de Akaike. En realidad vamos a ver uno más, ¿no es cierto?, vamos a ver Schwarz, no sé si otro más. Pero el punto es, ¿no es cierto?, en que el criterio de Akaike, ¿no es cierto?, es imponer lo que se conoce como una penalización por añadir regresores al modelo, es decir, por agregar variables. ¿Ok? Lo definimos de esta manera. El criterio de información de Akaike, ¿no es cierto?, es esto que está acá, ¿no es cierto?, E elevado a 2K partido por N. Esto es una expresión, ¿no es cierto?, de la función normal, si ustedes se dan cuenta. Por la sumatoria, ¿no es cierto?, de los errores de estimación al cuadrado partido por N. O lo que es lo mismo, esto que está acá. ¿Ok? K es el número de regresoras, digamos en el modelo de regresión simple, ¿no es cierto?, K sería 2, ¿ok? Tenemos una constante, ¿no es cierto?, y una variable, ¿no es cierto?, y un coeficiente beta, ¿no es cierto?, asociado al X. Y N es el número de observaciones, ¿ok? Matemáticamente esa cuestión se puede expresar de esta manera. Fíjense cómo queda esto. 2K partido por N, ¿no es cierto?, es 2 veces, ¿no es cierto?, el número de variables partido por N. ¿Ok? Y después tengo el ln de la suma de los regresores al cuadrado partido por n. ¿Estamos, chancho? ¿Qué es lo que pasa acá? Fíjense en un detallito. El CIA, ¿no es cierto? Si yo aumento el número de regresores, ¿no es cierto?, si aumento la cantidad de variables que explican mi variable independiente, ¿no es cierto?, este K, ¿no es cierto?, va a ir aumentando. O sea, si yo tengo dos variables en el caso del modelo de regresión simple, esto va a ser un 4, ¿no es cierto? Pero si tengo 3, esto va a ser un 6. Esto es el doble del número de variables, partido por el mismo número de datos. ¿Cierto? O sea, en la medida que yo agrego más variables explicativas, ¿no es cierto?, este componente del CIA, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ir disminuyendo, va a ir aumentando, ¿no es cierto? Si tengo el mismo número de datos, y aquí tengo un número que es el doble cada vez, ¿no es cierto? O sea, en un modelo de regresión simple, reitero, esto es 4, con 3 variables tengo un 6, con 4 tengo un 8, etc. ¿No es cierto? Para el mismo número de observaciones. Este número va aumentando. Pero, en la medida en que yo voy agregando variables, ¿no es cierto?, la suma de los residuos va disminuyendo. ¿No es cierto? Porque todas las variables van agregando algo, ¿no es cierto?, a la explicación de la variable dependiente, ¿no es así? Por tanto, cuando yo voy aumentando acá, ¿no es cierto?, el número de variables, voy disminuyendo acá el valor de los residuos. O sea, estas dos variables se mueven en sentido contrario. Cuando yo voy aumentando el número de variables, ¿no es cierto?, este número va creciendo, pero este número va bajando. O sea, yo puedo encontrar una cantidad óptima de variables, ¿no es cierto?, para mi modelo. ¿Estamos claros? Porque yo voy a preferir un CIA, ¿no es cierto?, que sea el más bajo posible. ¿Estamos, chancho? Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que es una medida de la eficiencia de la información. Yo, en la medida en que yo agrego una variable más, pero eso explica poquito, este número va a crecer, ¿no es cierto?, pero este otro número va a decrecer, pero poco, si la variable no es muy significativa. ¿Estamos claros? O sea, el CIA va a crecer si es que yo agrego una variable, ¿no es cierto?, que no es muy relevante, ¿no es cierto?, en el modelo. ¿Estamos claros? Chichi. Qué bueno. Profe, ¿Sí? ¿por qué a medida que aumento, se podría decir, el K, disminuye mi SRC?
¿Lo explicamos con un monito esa parte? Sí, por favor. Por farol, casi. Ahora pizarra de nuevo. Vamos a borrar esa cuestión. Pensémoslo de la siguiente manera, chanchitos. Vamos a dibujar, pero ahora vamos a dibujar pelotitas. Piensen que esa pelotita, ¿no es cierto? Por ejemplo, es mi variable i. ¿Ok? Esa es mi variable i. Pensemos ahora, ¿no es cierto? Que yo tengo una variable x. Por ejemplo, esa. ¿Ok? Lo que estamos diciendo acá, ¿no es cierto? Estos son los valores que obtiene y, ¿no es cierto? Son los valores de x. Aquí hay una correlación, ¿no es así? Esto que está acá. Si yo hago un modelo, ¿no es cierto? En que, mira, yo digo, fíjate tú, ¿no es cierto? Que si yo digo, mira, y es igual a un alfa más un beta x, lo que yo voy a obtener, ¿no es cierto? Va a ser esto que está acá. Lo que estoy buscando es la explicación, es cuánto explica x de y. ¿Cuánto explica x de y? Esto que está acá. Toda esta área que está churada. ¿No es cierto? En este caso, en este modelito queda como poquito, ¿no es cierto? Entonces yo digo, mira, en realidad está como rasca el x cuadrado, ¿no es cierto? Entonces yo voy a agregar, ¿no es cierto?, otra variable más. Por ejemplo, una que está acá. ¿Ok? Y esta variable, ¿no es cierto?, es z. Lo que yo hago es agregar, ¿no es cierto?, un beta 2 por z. ¿Qué es lo que me va a ocurrir en este caso? Lo que va a ocurrir ahora, ¿no es cierto?, es que lo que voy a explicar de ahí, ¿no es cierto?, va a ser todo el área que tienen x y z. O lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, entre estas dos variables yo voy a explicar todo esto de y. ¿Estamos claros? Z contribuyó a, ¿cómo se llama?, a explicar y. ¿Ok? Z contribuyó poderosamente, ¿no es cierto?, en toda esta área que está acá, ¿no es cierto?, a explicar y. ¿Ok? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, la lógica, ¿no es cierto?, de los modelos de regresión casi enteros. ¿Ok? Pero ahora pensemos, ¿no es cierto?, que yo tengo una variable que es z, ¿no es cierto? Vamos a borrar este coso, ¿no es cierto? Vamos a borrar esta otra cosa que está acá, ¿no es cierto? Vamos a borrar todo eso que agregamos de z. Y pensemos ahora que agregamos una variable de z, ¿no es cierto? Pero que además es muy buena, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se llama? No tiene nada que ver con x. Por ejemplo, agreguemos una variable z por acá. ¿Ok? Esta variable z que dibujé ahora, ¿no es cierto? Esta variable z, ¿no es cierto?, contribuye muy poco a explicar y. Una pendejésima, ¿no es cierto?, contribuye a explicar y. ¿Ok? Pero agregué una variable al modelo. Ese es el punto. Ese es el punto. ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente, ¿no es cierto?, y eso lo vamos a ver con más detalle más adelante, ¿no es cierto?, cada vez que yo agrego una variable, ¿no es cierto?, algo contribuirá a explicar y. Hay otras complicaciones en este asunto, digamos, pero algo va a contribuir. Por último, porque existe la correlación espuria. ¿Te das cuenta? O sea, lo que nos está mostrando este esquema, ¿no es cierto?, es que Z contribuye a explicar y, ¿no es cierto?, pero poquito. Lo que yo estoy haciendo con eso, ¿no es cierto?, es ser poco eficiente. Estoy agregando una variable que explica poco del fenómeno que me interesa a mí. ¿Ok? Esta variable Z contiene información, ¿no es cierto?, que no es útil. Mucha información que no es útil y muy poca información que es útil para la explicación de I. ¿Estamos chanchos? Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestros indicadores de uso de información? Vamos a dejar de compartir esta cosa.
Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Cuando yo agrego una variable, ¿no es cierto?, hago crecer, ¿no es cierto?, de manera no exponencial, pero al doble, ¿no es cierto?, esta parte del coeficiente. ¿Ok? Pero, ¿no es cierto?, y lo que yo obtengo con eso, ¿no es cierto?, es agregar más información y por lo tanto disminuir los residuos. Si yo agrego más información, ¿no es cierto?, al modelo, ¿no es cierto?, voy a estar disminuyendo los residuos. Voy a obtener, si se quiere, un R cuadrado más alto. ¿Ok? ¿Ok? Fíjense, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo acá, suma de residuos de cuadrados. ¿Ok? La suma de residuos de cuadrados, ¿no es cierto?, es uno de los componentes del coeficiente R cuadrado. Estos residuos van a disminuir cuando yo agrego una variable. Siempre va a ocurrir eso. A menos que escojamos una variable que tiene tan poco que ver con el modelo, ¿no es cierto?, que tiene correlación cero, ¿no es cierto?, con la variable i. ¿Ok? Pero lo más normal, ¿no es cierto?, que cuando yo agrego una variable al modelo, ¿no es cierto?, voy a tener una contribución al R cuadrado y por lo tanto a la disminución de los residuos cuadráticos. ¿Ok? El problema, ¿no es cierto?, es que yo voy a estar aumentando el coeficiente CIA acá. ¿Estamos claros? En ese sentido, es una medida, ¿no es cierto?, de la eficiencia del uso de información. ¿Ok? La gracia, ¿no es cierto?, es encontrar, ¿no es cierto?, un modelo en que con la menor cantidad de variables, ¿no es cierto?, yo tenga la mejor explicación posible, ¿no es cierto?, dentro de un modelo. ¿Ok? ¿Estamos ya hechos con eso, muchachos? Ya está. Para variar se nos andó pegando la carreta, muchachos, pero bueno, no vamos a tener mucho tiempo para el foro, ¿no es cierto? Pero sigamos. O sea, terminemos de ver esta cuestión, ¿no es cierto? Y chao, nos vamos para la casa, ¿ok? O sea, yo ya estoy en mi casa, ustedes también. Pero bueno. Bueno, a ver, el criterio de Schwarz, ¿no es cierto?, es muy parecido al CIA, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, la diferencia, ¿no es cierto?, está en que el criterio de Schwarz, ¿no es cierto?, tiene un n por k elevado a n. En lugar de 2 veces el n partido por k, ¿no es cierto?, lo que tengo es un n elevado a k partido por n. Fíjate, ¿no es cierto?, cómo nos queda la expresión logarítmica del cis. ¿Ok? Acá tengo lo mismo, ¿ok? Es lo mismo que el CIA. Pero acá, en lugar, ¿no es cierto?, de 2k partido por n, ¿no es cierto?, lo que tengo es k sobre n por ln de n. O sea, lo que estamos diciendo acá, ¿qué es lo que nos va a ocurrir, ¿no es cierto?, si yo agrego más variables? Este coeficiente aumenta. ¿Ok? K sobre n, ¿no es cierto?, pero lo estoy multiplicando por el logaritmo de n. Esto es un número grande. ¿Ok? O sea, lo que significa esto, ¿no es cierto?, es que esta penalización, ¿no es cierto?, por el uso de más variables, ¿no es cierto?, es más grande que en CIA. El beneficio, digamos, el aporte de la información del modelo, ¿no es cierto?, sigue siendo el mismo que en el caso anterior. Pero acá tengo un factor de penalización que es mucho más grande. ¿Ok? En el CIA esto era 2k partido por n, ¿no es cierto?, era simplemente el doble de los k, ¿no es cierto?, partido por n. Pero ahora es k partido por n, pero multiplicado por el logaritmo de n. Este es un número mucho más grande que 2 normalmente. ¿Ok? ¿Estamos claros? Lo que estamos diciendo con esto, ¿no es cierto?, es que aquí tenemos, ¿no es cierto?, un coeficiente, ¿no es cierto?, de penalización mayor, aquí lo dice, ¿ok? Pero esto tiene más sentido, ¿ok? Porque esto lo estamos... A ver, piensen, por ejemplo, qué es lo que ocurre en modelos con muchas variables versus pocas variables, ¿ok? Cuando tenemos un modelo con muchas variables, este logaritmo de n, con muchas observaciones, perdón, cuando tenemos un modelo con muchas observaciones, ¿no es cierto?, este ln de n es un número grande, ¿ok? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, este coeficiente, ¿no es cierto?, esta penalización es muy grande. Cuando tengo un modelo con pocas variables, ¿no es cierto?, con pocas observaciones, por ejemplo, que si yo no sé, una serie de tiempo que tiene 10 datos, ¿ok? Este ln de n es una penalización pequeña, ¿ok? O sea, el logaritmo natural de 10, ¿no es cierto? ¿Cuánto es eso? Elevado a cuánto... ya, váyanse. Ya, pero pensemos que tenemos pocos datos, ¿ok? Esta penalización es pequeña, ¿ok? Lo que estamos haciendo con el CIS, ¿no es cierto?, es que estamos haciendo más bien endógeno la penalización, ¿no es cierto?, que sufre por la incorporación de variables. En un modelo con pocas observaciones, ¿no es cierto?,
lo que estamos diciendo es que tiene menos importancia, ¿no es cierto?, el uso de más variables. ¿Ok? Y la razón es muy simple. Los modelos ¿cómo se llama?, que tienen pocas variables, ¿no es cierto?, suelen tener márgenes de error muy grandes. ¿Ok? Son modelos inciertos en general, ¿no es cierto? Cuando uno trabaja con 10 variables, ¿no es cierto?, con 10 observaciones, por ejemplo, los datos que le van a salir son poco creíbles. ¿Ok? En general, para trabajar con pocos datos, ¿no es cierto?, hay otro tipo de técnicas, ¿no es cierto? Yo diría que ahí hay poco desarrollo. Si a alguno de ustedes le interesa hacer su tesis en econometría, ¿no es cierto?, les recomiendo ese tema, estimaciones con pocos n's, digamos. ¿Ok? En general, ¿no es cierto?, entonces, lo que está diciendo el Schwarz, ¿no es cierto?, es, mire, los pecados son más veniales cuando tenemos variables cuando tenemos modelos con pocas observaciones. Y son más importantes, ¿no es cierto?, cuando tenemos variables con muchas observaciones. ¿Ok? Ya está. Buen ejercicio. Ya, chao, filo. Dejémoslo hasta aquí, viejos perros. ¿Ok? La clase de hoy, ¿no es cierto?, es la sesión 4, criterios de bondad de ajuste, ¿no es cierto? Estos son criterios globales. ¿Ok? No están completos, ¿no es cierto? Vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, los criterios de bondad de ajuste, ¿no es cierto?, pero asociados también a los parámetros. ¿Ok? Vamos a ver también intervalos de confianza, ese tipo de cosas. ¿Ok? Y no vamos a hacer nada foro porque nos quedan 2 minutos, ¿no es cierto?, para terminar la clase. ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿Estamos todos claros? Pienso que deberíamos dejar pensar luego en una siguiente prueba.